Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal Car Refrigeración. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de refrigeración desde cero. Vamos a ir por la clase número 3, en la cual vamos a estar hablando del tema de presiones. Al comienzo de la clase, por ahora, presiones. Bueno, arrancando, más que nada, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es presión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar mucho con este tema de presiones y es necesario saber desde el inicio qué es una presión y unidades de medida. Y después, bueno, cómo se va aplicando. Entonces, es importante saber de dónde viene, ¿sí?, la presión y de dónde viene la medición. Bueno, la presión más que nada es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Quiere decir que yo tengo una pesa o un puño, lo que sea, y hago una presión. Esa presión es fuerza, ¿sí? Entonces, directamente, cuando yo le hago una fuerza, le estoy haciendo presión. Bueno, todo lo que es fuerza se mide en Newton, pero en este caso vamos a utilizar estos tipos de medidas, que son kilogramos por centímetro cuadrado, o sobre centímetro cuadrado, o PSI, o también van a ver que puede aparecer bar, ETM, que es atmósfera, etc. Pero, volviendo al tema, presión, dijimos que es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Se toma en cuenta para medir la unidad, en este caso es kilogramos sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que se tomó para realizar esta medida una pesa de 1 kilogramo, ¿sí? Y bueno, 1 kilogramo centímetros cuadrados es la fuerza que ejerce una pesita de 1 kilo sobre un espacio de centímetro cuadrado. Esa es la unidad. Después tenemos la unidad de PSI, que sería PSI, pulgada o libra por pulgada cuadrada viene a ser, ¿sí? Pero está en inglés. Por eso la sigla es PSI. Es la fuerza, sería lo mismo, pero en vez de en kilogramos en libras y en vez de centímetros en pulgadas. Entonces, es la fuerza que ejerce una pesita de 1 libra sobre un espacio de 1 pulgada cuadrada. Entonces, como uno está en kilogramos, el otro está en libra, ya son diferentes. Y como uno está en centímetro, el otro está en pulgada, es diferente. Pero después vamos a ver que podemos pasar de una unidad a una y de esta a aquella, ¿sí? A lo mismo con estas. Bueno, entonces lo importante no es que nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, yo tengo una presión de 70 psi, ¿cómo hago para pasarla a centímetros cuadrados? No hace falta. Nosotros lo que trato de explicarles de dónde viene, sí, la unidad, cómo se formó esa unidad para poder medir las presiones. Bueno, entonces, sabiendo que la presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, ya podemos pasar directamente a los tipos de presiones que vamos a ver. Vamos a conocer lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Siempre va a ser la presión que nos ejerce la atmósfera a los cuerpos. Aproximadamente es, como le digo, de 1 kilogramos centímetros cuadrados al nivel del mar. Ahora, si ya estoy más arriba es otra presión, si ya estoy más abajo ya sería medio raro. Pero si yo estoy mucho más arriba, bueno, es diferente. Entonces, para algunas personas que estén en las alturas puede variar, y para otras personas que estén al nivel del mar también puede variar. Y de ahí nosotros usamos los manómetros. Pero bueno, acá tendría que haber estado arriba y un poquito más abajo. La presión manométrica. ¿Cómo viene la presión manométrica? La presión manométrica, si ustedes agarran los manómetros analógicos, en estos casos, van a ver que están en cero. Ese mismo manómetro, si yo me lo llevo, yo estoy acá, lo tengo en cero, me lo llevo a las alturas o un lugar muy alto, la presión puede cambiar, ¿sí? La que me señala la aguja puede cambiar porque ya no estoy a nivel del mar, sino que estoy más lejos. Entonces, ¿por qué lo ponemos en cero? Para que quede tomada como cero la presión atmosférica. O sea, es como que estoy anulando la presión atmosférica. No la estoy anulando. Lo que estoy haciendo es tomarla como cero. Como yo no sé cuál es la presión exacta en el lugar que estoy,
Entonces lo pongo en 0 y todas las presiones que yo mida en un equipo van a ser entre 0 y la presión que me diga, ¿sí? Entonces la presión atmosférica va a estar aparte. No sé si me explico. La presión manométrica es la que me va a figurar siempre en el manómetro, siempre y cuando antes de yo conectarle a un equipo esté en 0. No importa en la zona que esté, está en 0. Eso se llama presión relativa también. Es la presión relativa, es la presión que tomamos al tomar la presión atmosférica como si fuera 0 y medimos todo lo que esté sobre ella. O sea, medimos todo lo que esté sobre la presión atmosférica, nos vamos a tomar como presión relativa, la presión manométrica. Y cuando esté en 0, va a ser la presión atmosférica. Después vamos a tener la presión absoluta. ¿Qué sería la presión absoluta? Sería la suma de la presión relativa, ¿sí? O sea, sería la presión relativa más la presión atmosférica. O sea, si yo estoy midiendo a nivel del mar, digo, tengo 10 psi, ¿sí? O tengo 100 psi, etcétera, le tengo que sumar la presión atmosférica. Después vamos a ver cómo pasar las unidades. Si yo digo, bueno, es aproximadamente, por decir un número, 1 kilo son aproximadamente 14,2 psi. Entonces digo, bueno, tengo en el manómetro 60 psi. Bueno, la presión que siempre me va a figurar en el manómetro es 60. Pero yo, si quiero la presión absoluta, digo, bueno, 60 más presión atmosférica. Sería, si es 14,2, sería 60 más 14, 74,2. O sea, la presión absoluta, la presión real que hay ahí. Pero el manómetro a mí me figura 60 porque me está solamente mostrando la presión relativa, o sea, la presión manométrica. La presión atmosférica la toma como 0. Bueno, después vamos a ver que tenemos la presión de vacío. ¿Qué es presión de vacío? Es cualquier presión que esté por debajo de la presión atmosférica. La presión atmosférica dijimos que al nivel del mar es aproximadamente de 1 kilogramo centímetros cuadrados. ¿Sí? Toda presión que esté abajo de 1 kilogramo, ¿sí? Toda presión que esté abajo de 1 kilogramo vendría a ser vacío. Eso ya comienza a ser vacío. Las presiones de vacío van a ser todas las que estén por debajo de la presión atmosférica. Y se las pueden medir en distintas unidades, distintas escalas, como puede aparecer como milibar, puede aparecer como pulgada de mercurio, milímetro de mercurio, pascales, pero lo más utilizado en refrigeración es el micrón, que el micrón es la milésima parte de milímetro de mercurio. O sea, sería un micrón de mercurio. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué se utiliza el micrón más que nada? En los manómetros analógicos van a ver que tienen pulgada de mercurio o milímetro de mercurio, o tienen milibar, ¿sí? PSI, bueno, pero para hacer vacío necesitamos medir muy bajas presiones de vacío, y en esas presiones ya los milímetros de mercurio ya son como obsoletos, ya no me miden exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Al tener aceite que son muy higroscópicos, que absorben la humedad, y nosotros necesitamos sacar sí o sí la humedad, lo único que me puede decir si yo llego a esa presión de ebullición de un líquido, ¿sí? Por debajo de la presión atmosférica, es el micrón, ¿sí? El micrón me va a decir las presiones correctas o exactas que yo necesito, me va a figurar exactamente lo que yo necesito. Entonces por eso se hizo la escala de micrones de mercurio, así que es la milésima parte de milímetro de mercurio. Como el milímetro de mercurio me quedaba muy grande ya, directamente tengo el micrón. Bueno, entonces repasamos. Presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Presión atmosférica es la fuerza que nos ejerce la atmósfera hacia nuestros cuerpos.
Vacío es cualquier presión por debajo de la presión atmosférica. Presión manométrica es la presión que nos muestra el manómetro estando en cero, ¿sí? Directamente cero, yo lo pongo está en cero, no me está tomando en cuenta la presión atmosférica. ¿Se entiende? Después tenemos la presión absoluta, que es la presión relativa más la presión atmosférica. Como dijimos, si yo tengo 60 psi en el manómetro, la presión absoluta sería sumarle el kilogramo, o sea 14,2 psi aproximadamente, superior a la presión que tengo. Si tengo 60, le tengo que sumar 14, me quedarían 74. Entonces, así es como directamente se utilizan las presiones. Más que nada, ¿por qué se las enseño? Porque las tienen que saber. Y otra, porque hay aplicaciones las cuales yo uso para para convertir o saber la presión y las temperaturas, las tablas de presión-temperatura. A veces me dice presión absoluta o presión relativa. La presión relativa es la presión del manómetro, sin contar la presión atmosférica, ¿sí? Y presión absoluta sería contando las dos cosas. Entonces, bueno, eso sería lo que serían las presiones a tener en cuenta, que son cada una de ellas, cómo se lo utiliza. Bueno, entonces acá tenemos las, como le dije, las unidades de presión: kilogramos centímetro cuadrado, bar, psi, atmósfera, pulgada de mercurio, milímetro de mercurio, micrón de mercurio, también puede aparecer milibar, pascal o kilopascal. Cuando está la K, que nosotros decimos pascal o kilopascal, sería sumándole 1000. Si yo digo, bueno, tengo un kilopascal, este equivale a lo que sería 1000 pascales. Si la K ya es para 1000 y yo tengo 10 kilopascales, equivale a 10.000 pascal, y así sucesivamente. De esa manera es como nosotros vamos a aprender a pasar las unidades. Bueno, vamos a pasar a lo que es la conversión de unidades. Vamos a tener que 0,86 kilocalorías. Si vamos a ver acá, dijimos que las temperaturas, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de calorías, lo que era kilocalorías, que son energía? Porque el calor se presenta en energía, entonces nosotros tenemos que saber las unidades que utilizamos para medirla. Dijimos que en general las energías se miden en joules, se miden siempre en joules, pero también tenemos nuestras maneras de otras maneras, que son las unidades en calorías. Ya que vamos a trabajar con energía calórica, vamos a medirla en calorías, que a su vez también lo pueden escuchar como frigorías. Una frigoría equivale a una kilocaloría. Entonces, pero nosotros ahora lo vamos a trabajar todo en calorías. Después, si ustedes quieren hacer una cuenta en frigorías, saben que una frigoría, no una kilofrigoría, sino una frigoría equivale a una kilocaloría. Bueno, nosotros vamos a ver que van a haber equipos que me muestran la potencia en kilocalorías, o sea, la cantidad de potencia en extraer calor, ¿sí? Siempre en horas. La potencia de extraer calor, ¿sí? O sea, la potencia térmica que tiene, o la capacidad para extraer calor, puede venir en watt o kilowatt, ¿sí? O en kilocalorías. Entonces, eso acá en Argentina. En otros países puede venir en BTU, que es unidad térmica británica. Bueno, entonces tenemos 0,86 kilocalorías equivale a 1000 watts. Quiere decir que yo acá puedo hacer un cálculo, una regla de tres simple, etcétera, y directamente sacar cuánto es la cuenta, ¿sí? Entonces, 860
calorías equivale a 1000 watts, o 0,86 kilocalorías equivale a 1000 watts, o 0,86 kilocalorías equivale a 1 kilowatt. Acuérdense que siempre que esté la K es porque es kilo y es porque hay 1000, ¿sí? 1000 unidades. Watt, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo 1000 watts, tengo 1 kilowatt. O sea que 1 kilowatt equivale a 1000 watts. ¿Sí? Viene a ser watt, 1000 sería la milésima parte de 1 kilowatt. Entonces 0,86 equivale a 1000 watts. Si yo tengo un equipo que vino en watt y quiero pasar de watt a kilocalorías, digo, bueno, utilizo los valores. Watt por 0,86 me da kilocalorías. Si tengo un equipo en calorías y lo quiero pasar a watt, digo kilocalorías dividido, o sea, la cantidad en kilocalorías, dividido 0,86 me da watt. Si a mí me vino un equipo de 3500 watts, digo, bueno, 3500 por 0,86 me va a dar aproximadamente 3010 kilocalorías. O viceversa, si tengo un equipo de 3010 kilocalorías dividido 0,86 me daría 3500 watts. Son ejemplos, son números que digo por decir, pero así se haría el cálculo. Bueno, entonces, de acá hay una manera de pasar de una a la otra y de la otra a la una. Desde pasar, ¿sí?, de una forma a la otra, de una unidad a la otra unidad. También nos podemos encontrar que tenemos kilocalorías horas, ¿sí? Como dijimos, una kilocaloría equivale a 3968 BTU. Sí, más fácil siempre lo dicen que 4 BTU equivale a una kilocaloría, para hacer más redonda el cálculo y más fácil. Pero para ir más exacto, decimos una kilocaloría equivale a 3968 BTU. Y si tuviéramos que hacer un cálculo, acá lo tenemos, ahora lo explico. Al igual que una kilocaloría equivale a 4186 joules. Bueno, si en algún momento agarran una entalpía o diagrama entálpico, hay veces que la energía está en joules. Entonces, si tenemos que hacer una conversión de joules a kilocalorías, ¿sí?, le voy a mostrar acá cómo es. Dijimos, una kilocaloría equivale a 4186 joules, ¿sí? Entonces, recuerden que K es de 1000. Quiere decir que acá hay 1000 calorías equivale a 4186. Eso quiere decir que una caloría equivale a 4,186 joules. No es lo mismo a 4000 a 4, pero quiere decir que una kilocaloría equivale a 4,186. Una kilocaloría, que sería 1000 calorías, va a equivaler, ¿sí?, 1000 veces más. Entonces se iría de 4,186 a 4186. Bueno, entonces si yo quiero pasar de kilocalorías a BTU, digo, kilocaloría por 3968 equivale a BTU, a total en BTU. Tengo BTU y quiero pasar a kilocalorías, digo, BTU dividido 3968 me da kilocalorías. Como les digo, siempre están, ¿sí?, el cálculo que hacen kilocaloría por 4 me da BTU. O BTU dividido 4 me da kilocalorías, ¿sí? También eso lo hacen, así que no hay problema. Yo le doy los números un poquito más exactos, ¿sí?, para que les sea más fácil o más específico. Bueno, después para pasar a Joule lo mismo. Kilocalorías por 4186 me da joules, ¿sí? O joules dividido 4186 me da kilocalorías. Porque es lo mismo que yo agarre y diga, bueno, una caloría por 4,186 me daría joule, ¿sí? Y joule dividido
4,186 me daría calorías. Pero acuérdense que si estamos hablando de miles, usamos K. ¿Sí? Es más fácil el cálculo que está acá. Y después también vamos a ver lo que es tonelada de refrigeración. Vamos a encontrar una tonelada equivale a 3024 kilocalorías. O como dicen también mucho, una tonelada de refrigeración equivale a 3000 kilocalorías o 3000 frigorías. Pero en el libro dice una tonelada de refrigeración equivale a 3024 kilocalorías. ¿Qué sería para pasarlo? Kilocalorías dividido 3024 equivale a toneladas de refrigeración. Tonelada de refrigeración por 3024 equivale a calorías, a kilocalorías. ¿Sí? Son siempre medidas que vamos a utilizar o ver y cómo pasar de una a la otra. Estas son las formas de medir la energía calórica y de pasar de una medida a la otra. ¿Sí? Como dijimos, en Joule también se puede medir siempre. ¿Sí? Lo podemos encontrar varias veces en Joule, en libro, en talpías o similares, podemos encontrar en Joules y se puede pasar a kilocalorías. Bueno, sacando lo que son las medidas en las kilocalorías en horas, por esto es en horas, todos los cálculos que hicimos, vamos a pasar a lo que son presiones. Las presiones, como dijimos, hay distintas unidades para medir las presiones. Podemos pasar de una a la otra con cálculos básicos, sí, pero como dijimos, hoy en día existe el internet y podemos poner de pasar de kilogramos centímetro cuadrado a PSI o a bar o atmósfera o lo que sea, y aparece la paginita ahí para poner la conversión que me dice, bueno, coloque acá los kilogramos centímetros cuadrados y el resultado lo da a lo que nosotros necesitemos. Eso es muy fácil hoy en día, ¿sí? A partir también de eso está el curso gracias al internet. Bueno, pero podemos dar el cálculo también, ¿sí? Están los libros porque en el tiempo de antes se usaba y la calculadora cuando no existían lo que es tan famoso el internet como es ahora y tan accesible. Bueno, kilogramos centímetro cuadrado me dice que es igual a 14,223 PSI. También 1 es igual, o sea, un kilogramo centímetro cuadrado es igual a 0,986 bar. Este es igual a 0,968 atmósfera, o sea, atm. A un kilogramo centímetro cuadrado es igual a 98.066 pascales o 98,066 kilopascales. ¿Sí? Son medidas que podemos encontrarnos, ¿sí? No solo acá en Argentina, más que nada porque en diferentes países podemos usar cualquiera de estas medidas. Entonces, o equipos pueden venir con la expresión en pascal. Entonces, tenemos que mantener, ¿sí?, un orden y saber qué son cada una, que son medidas de presión. Porque por ahí yo veo en un lugar que dice presión máxima tantos pascales, presión mínima tantos pascales, y digo, ¿cómo lo paso? Y bueno, internet lo más fácil. Y si justo no tengo internet, bueno, tengo que tener de memoria estos números. Bueno, ¿cómo lo pasamos? Lo mismo usamos todo, el mismo algoritmo que tenemos en cada una, podemos usarlo. Decimos, bueno, digo 1 kilogramo centímetro cuadrado, acá era una caloría por el número es igual a la representación que tengo en BTU. ¿Sí? Si una kilocaloría equivalía a 3.968 BTU, toda la cantidad que tenga yo en kilocaloría lo multiplico por este número y me da este resultado. Acá sería exactamente lo mismo. Si uno de este equivale a esto, a cualquiera de esto, quiere decir que cualquier cantidad que yo tenga en kilogramos centímetros cuadrados
Si lo multiplico por 14,223, el resultado va a ser en PSI. Si lo multiplico por 0,986, el resultado va a ser en bar. Y así si lo multiplico por 0,968, el resultado va a ser atmósfera. Y si lo multiplico por 98.066 va a ser en pascales. Y si lo multiplico por 98, importante de la coma, 0,66 me va a dar en kilopascales. Y ahí yo podría pasar cualquier presión que esté en kilogramos a cualquiera de estas unidades. Y si yo lo quiero pasar de cualquiera de estas unidades a kilogramos, lo que tengo que hacer es unidad, digo, bueno, tantos PSI dividido 14,223. El resultado va a ser en kilogramos centímetros cuadrados. Lo mismo, cualquier cantidad de bares dividido este número, va a ir el resultado en kilogramos centímetros cuadrados, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver que también para más fácil, si queremos pasar de PSI a kilopascal, un PSI equivale a 6,9 kilopascales. Entonces digo, bueno, PSI por 6,9, el resultado va a ser kilopascal. Cualquier medida en kilopascal dividido 6,9, el resultado va a ser PSI. Bueno, después para las presiones de vacío vamos a tener distintas escalas, como milibar, ¿sí? Puede ser milibar, puede ser, acá está milibar, puede ser bar, milibar, pascal o kilopascal, medio raro, pero también puede ser kilopascal, pulgada de mercurio, ¿sí? O si no, pulgada de mercurio, milímetro de mercurio. Pero como les dije anteriormente, las presiones que vamos a medir nosotros son micrones, ¿sí? Micrón, que un micrón es la milésima parte de un milímetro de mercurio. Un micrón es la milésima parte. Quiere decir que 0,001 milímetro de mercurio es igual a un micrón. Y si yo me pongo a hacer cuentas, ¿sí? Y digo, si 760 milímetros de mercurio es igual a 14,7 PSI, y este es igual a una atmósfera, ¿sí? 760, y recién es igual a 14,7 PSI, o sea, una atmósfera. Quiere decir que si yo tengo en un manómetro 760 milímetros de mercurio, recién tengo la presión atmosférica, o tengo 14,7 PSI, que es cercano o un poquito más de un bar, un poquitito, nada casi, de un bar. O sea que yo no puedo usar esta medición porque miren, acá son 760 y es un bar. Nosotros tenemos que bajar mucho más abajo. Si pongo mucho más abajo, un micrón son 0,01 micrones. Si yo lo tengo que sumar 100, correrlo, ¿sí? Recién 0,1 milímetro de mercurio recién equivale a 100 micrones. Y acuérdense que el vacío se mide en micrones. Hay veces que hay que bajar abajo de 500, hay veces que hay que bajar abajo de 250, ¿sí? Dependiendo del aceite que usemos también. O sea que no vamos a poder estar 0,1 milímetro de mercurio, 0,2, 0,01 o 0,001, ¿sí? No vamos a poder estar leyendo en el manifold analógico. Por ende se mide en micrones. Entonces se fabricó medidor de micrones. Les puedo decir que es una herramienta bastante cara, pero hoy en día ya se está utilizando mucho. La tecnología avanzó, ¿sí? Ya directamente todo lo está midiendo en micrón, el vacío. Entonces es importante saber el micrón, porque yo les puedo decir directamente, no, hagan vacío y que llegue a 250 micrones si es poliéster, si es mineral o alquilbelceno, o que si ya baja de los 500 micrones ya está. Sí, pero me van a decir, ¿qué es el micrón? El micrón es una unidad de medida de presiones, pero
al ser, miren, 0,001 bar equivale a 0,1 kilopascal, que a su vez es un milibar y a su vez son 100 pascales. Ya son números que el único más chico que tengo acá, o el único que podría estar dentro de una escala, sería el 100. Pero después el otro es 1. Este ya es 0,1 y este es 0,001. ¿Cómo hago para medir 0,00001 de vacío? No, se hizo la escala del micrón, ¿sí? Que ya es la milésima parte de milímetro de mercurio, o es la millonésima parte de un metro de mercurio. ¿Sí? Ustedes no van a tener que hacer todos estos cálculos de pasar de presión a presión, de estar haciendo todo esto, no lo van a tener que hacer. Pero se los explico igual para que tengan un conocimiento de dónde vienen las presiones y por qué se fueron incrementando diferentes tipos de escala para poder llegar al micrón. Si el micrón es lo que vamos a usar en vacío, y como tiene que ser exacto por problemas de aceite, ¿sí? Porque el aceite absorbe enseguida la humedad, hay que tratar de evaporarle, ¿sí? Ciertos líquidos, porque decimos que hay ciertos líquidos como el agua que se pueden evaporar a bajas presiones. ¿Sí? ¿Por qué se debe llegar a tantos micrones? ¿Sí? Para sacar todo el agua. Pero podemos bajar más micrones, y la idea sería que no, porque si no vamos a empezar a evaporar el aceite y nos vamos a chupar el aceite, y eso no sería igual. Eso es un decir, porque no nos vamos a chupar todo el aceite que está ahí en el compresor. Sería ya, necesitamos una bomba mucho más grande, demasiado. Pero es para darle un ejemplo. Por eso nos dicen, hay que llegar a tantos micrones. Solamente evaporamos el agua, el aceite no. Bueno, entonces, estas son las unidades que usamos para medir el calor en horas, su forma de conversión de una a la otra. Tenemos las presiones, ¿sí? Las unidades para medir presiones, la fórmula para pasarla de una a la otra. Y bueno, las unidades que vamos a usar de vacío, eso, pulgada de mercurio, que puede aparecer, o milímetro de mercurio en los analógicos, ¿sí? O en lo que serían manifold digitales. Después, el medidor de micrones, vamos a encontrar el micrón, que es, como le dije, la milésima parte de un milímetro de mercurio. Después, las pulgadas de mercurio es un equivalente, como que yo diga, sí, en vez de kilogramos centímetros cuadrados, tengo PSI, que es pulgada por libra cuadrada. Entonces, si tengo milímetros, en el otro voy a tener pulgada, que 25 milímetros sería una pulgada. Entonces, 25 milímetros de mercurio equivale, digo aproximado, ¿no? 25 milímetros de mercurio equivale a una pulgada de mercurio. Son conversiones que nosotros no vamos a necesitar, ¿sí? Porque después ya lo voy a explicar bien en el manifold. Si tiene el analógico, dónde tiene que estar la presión, y bueno, después dejar tiempo y tiempo, porque si no podemos medir los micrones cómo va bajando, la aguja del manifold no se mueve más, queda quieta. Pero aunque se mueva un milímetro estamos bajando 1000 veces, ¿sí? Si yo no bajo un milímetro, no bajo 1000 veces. No sé si me explico. Entonces, si yo veo que bajó, pero quizás yo no lo medí bien, aunque ahí me aparezca 29,9, ¿sí? Que digo, ya tiene el vacío, está en menos 30, como le dicen mucho, pero capaz si se movía un milímetro más, bajaba 1000 micrones, ¿sí? Se bajaba 1000 micrones. Un ejemplo, no un decir, no es el número exacto, pero la diferencia, se me subió un milímetro sin querer abrir la manguera, desajusté la manguera estando en vacío, pero se movió un milímetro, sí, subió 1000 micrones, 1500 micrones. Entonces, ahí, sí, por eso le explico de dónde viene y la medición, que no puedo perder, ni siquiera puedo abrir que le ingrese un milímetro de atmósfera ni de nada. Pues si le entra un milímetro de atmósfera, ya, si voy sacando cálculo, le metió como 2000 micrones para adentro otra vez. Entonces, la idea es vacío. Si puedo comprar medidor de micrones,
sería lo ideal, pero es una herramienta muy cara. Por lo menos tratamos de comprar lo que son manifold electrónicos, ¿sí? Digital. No puedo conseguir el manifold digital, bueno, no importa, vamos a trabajar con manifold analógico, ¿sí? Como son estos. Pero yo le voy nombrando los diferentes tipos de tecnologías que van a ir o ya salieron y que se pueden ir mejorando. Entonces, por esa causa es que si podemos medir en exacto los micrones, mejor. Si no, bueno, vamos bajando un poquito. Manifold digital. No se puede tener manifold digital, bueno, arrancamos con manifold analógico, no hay problema, ¿sí? Se usó muchos años y se puede seguir usando y muchos equipos quedan bien, pero la idea es ampliarse a medida que van, ¿sí?, progresando monetariamente. Pueden ir adquiriendo mejores herramientas para dejar satisfacer mejor al cliente y que el equipo asegurarse de que está bien, ¿sí? Pues yo me aseguro que el equipo llegó a las presiones de vacío necesario. Sé que no se me va a tapar por humedad, ni aunque sea heladera familiar, lo que sea, por humedad no se va a tapar. Eso puedo estar seguro. Entonces puedo estar seguro con las presiones, puedo estar seguro con todo. Pero si no me alcanza cuando recién arranco, ¿sí?, vamos a tener que ir comprando lo más económico, pero nunca estancarnos. Siempre adelantar, adelantar y adelantar. ¿Sí? Es difícil, cuesta mucho las herramientas, más cuando son más precisas, mucho más caras, demasiado más caras. No todos tenemos la suerte de que una empresa nos regale. Entonces, ¿podemos ir adquiriendo? Sí. ¿De a poco? Sí. El que puede en el momento, puede, pero si no, bueno, de a poquito. Bueno, terminamos acá esta clase. Ya saben lo que son las unidades, la forma de medir energía, la forma de medir presiones, la forma de pasar de una escala a la otra y de dónde vienen las escalas para el vacío y lo que es el vacío. Así que bueno, nos veremos en la clase que viene. Le iba a dejar una lista, más que nada de herramientas, pero prefiero, ¿sí?, después más adelante explicársela o leerle la lista, ¿sí?, para arrancar herramientas. Así que bueno, nos veremos en la próxima clase. Les voy a nombrar algunas herramientas que pueden para ir consiguiendo, viendo de a poco. Y bueno, después vamos a seguir con el curso, ya a introducirnos más. Primero vamos a hablar un poquito más del tema de presiones. Vamos a ver si podemos meter un poquito más en presiones de saturación, presiones o vapor saturado, lo que es vapor saturado, líquido saturado, etcétera. Así que bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, si les gustó nuestros videos, le pido que le den me gusta, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que compartan nuestros videos en sus redes sociales. Muchas gracias, hasta un próximo video, hasta luego.